necesitamos saber que ese niño tiene una hemoglobina baja, tiene un diagnóstico de anemia para iniciar una alimentación rica en hierro, con alimentos ricos en hierro, y también, si es necesario, dar suplementos de hierro para compensar la falta o la carencia de este mineral. En cuanto a los alimentos que son ricos en hierro, vamos a insistir sobre todo en las carnes rojas, sobre todo las vísceras, son muy, digamos, el contenido de hierro es elevado. En vísceras, por ejemplo, como el hígado, es muy importante para iniciar la alimentación con cargas de hierro en los alimentos, y también los vegetales verdes son importantes, también los granos, también tenemos el pescado, el huevo, también tenemos sobre todo la soya, cereales integrales, son muy ricos en hierro. Pero ¿qué pasa cuando damos estos alimentos o cuando damos suplementos de hierro? Necesitamos darlos acompañados de alimentos que sean, por ejemplo, como las frutas cítricas, para que haya una mejor absorción del hierro a nivel del organismo. ¿Qué otra cosa también es importante? Que ese estómago, por lo general, cuando damos suplementos de hierro, esté vacío, lo podemos dar en ayuna o alejado de alimentos como los lácteos, porque si no, no hay una buena absorción del hierro. Entonces, esto es, digamos que el tratamiento de una anemia ferropénica, por supuesto, tiene que ser controlado por el pediatra, y en casos de anemia severa, pues debe ser visto por un hematólogo pediatra, que sería lo adecuado para estudiar más en profundidad por qué es la anemia. En el caso de las embarazadas, como estábamos diciendo ahorita, las embarazadas necesitan una cantidad extra de hierro en su organismo porque van a formar, aparte de que tienen que desarrollar el feto, también tienen que desarrollar la placenta, y también pues lo requieren ellas mismas para sus, digamos, funciones vitales. Entonces, el hierro en las embarazadas es muy necesario. Cuando una embarazada tiene una hemoglobina por debajo de 11, ya consideramos que tiene anemia y se debe reponer con suplementos de hierro. Por lo general, las cantidades son entre 60 y 120 miligramos al día, dependiendo también de qué tan deficiente está o si necesita el hierro colocado por vía parenteral. Pero es importante digamos, este suplemento para las embarazadas. Y también el ácido fólico, como les dije, es importante en las embarazadas para ayudar también a la formación de los glóbulos rojos. Y también el ácido fólico, pues, es importante para la formación del sistema nervioso del feto. Entonces, cuando una embarazada tiene una anemia, puede, aparte de que ella pues, va a tener una patología, va a sentir pues, digamos, los síntomas, el cansancio, también la taquicardia, el malestar, también puede tener influencia sobre el feto, disminuye el crecimiento y desarrollo del feto, puede también tener un parto prematuro, puede tener abortos o puede también tener un feto o un recién nacido que nazca de bajo peso al nacer. Por eso es muy importante que las embarazadas sigan su control ginecológico adecuado, ¿verdad? Periódico, y que lleven un control de su hemoglobina pues, en buenos términos.